Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, una frase que resume en gran parte la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Esto es Full Historia. Mi nombre es César Augusto García Arias. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a darle like, a compartir, a dejar una opinión en la cajita de comentarios que hay aquí abajo. Quédate a lo largo de este video y desde luego aprendamos mucho y conozcamos la vida de Ludwig Wittgenstein. Nos situamos en Viena y es el año 1889. Nace en una familia privilegiada, estudió ingeniería y hacia 1908 se trasladó a la ciudad de Manchester, donde empezó a estudiar lógica. En 1911 se da un hecho importante para Wittgenstein porque conoce a Bertrand Russell, quien en gran parte es quien le enseñó y la influencia más importante en términos filosóficos. Ingresa como soldado en la Primera Guerra Mundial y sirvió en el frente en Italia y en Rusia. Fue prisionero en 1921 por esa misma causa, y esta historia es interesante contarla. Si tienes alguna opinión sobre la vida de prisionero de Wittgenstein, pues déjalo en la cajita de comentarios. En 1921 publica uno de sus famosos libros, el Tractatus Logicus Philosophicus. Ese trabajo le dio mucho reconocimiento y señaló que con eso había culminado todos los conflictos que tenía la filosofía. Luego empezó a hacer trabajos que no tenían mucha relación con su vida de catedrático, de maestro, como ser precisamente jardinero, maestro de escuela, etc. Pero hacia 1939 se traslada otra vez a Cambridge, donde consigue una cátedra y muere a mediados del siglo XX, es decir, en 1951. Para entender un poco a Wittgenstein, pues debemos remitirnos a los referentes, entre ellos a Aristóteles, que sienta las bases de la lógica. Después encontramos a Bertrand Russell como maestro de Wittgenstein, le enseña sobre la importancia de la lógica, sienta las bases de una lógica moderna ligada pues obviamente a la interpretación filosófica, y desde luego el Círculo de Viena con Moritz Schlick y Rudolf Carnap en cabeza, pues desde luego influyeron mucho en Wittgenstein. El centro de este Círculo de Viena está en los trabajos del Tractatus Logicus Philosophicus, tanto de la versión 1 como la versión 2 del mismo Wittgenstein. Una versión 1 mucho más positivista y una versión 2 de Wittgenstein menos positivista. Es el Círculo de Viena lo que formuló ese positivismo lógico que durante todo el siglo XX se desarrolla con otros autores. Y ahora sí, vamos a la filosofía de Wittgenstein. Señala que el lenguaje está compuesto de proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Es decir, el conjunto de proposiciones es lo que forma el lenguaje, esa forma de comunicación rica en elementos lingüísticos que nos ayudan a comunicarnos y a relacionarnos. Es decir, los individuos se relacionan a través del lenguaje, que debe ser estudiado para evitar conflictos filosóficos desde las proposiciones. En ese sentido, el mundo está compuesto de hechos. Las cosas son de una manera determinada. Es decir, para determinar el mundo en el cual vivo, lo determino a través de los hechos, y ese conjunto de hechos que demuestran la verdad de la realidad pues es el mundo. Es decir, el mundo es el conjunto de hechos. Esto nos lleva a la idea de que las proposiciones son figuras de los hechos, como por ejemplo la representación gráfica que hacen los cartógrafos a través de los mapas del mundo. Es una ruta que nos permite tener objetividad, tener claridad sobre el mundo en el cual estamos. Por ende, el concepto de proposiciones y de hechos son dos conceptos que debemos tener en cuenta. Cualquier proposición que no figure, es decir, que no represente ese mundo, pues no tiene sentido. Por ejemplo, matar es malo es una opinión que no se sustenta en un hecho, y por ende no puede ser una proposición, porque no puede matar es malo catalogarse como una opinión que pueda ser falseable, o en este caso que tenga la figura de falso o verdadero. Así mi lenguaje se limita a afirmaciones de hechos sobre el mundo. En otras palabras, matar es malo no se puede configurar como un hecho y por ende tampoco como proposición. Y así llegamos a la tesis fundamental de Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Mi lenguaje llega hasta donde las proposiciones y los hechos denotan ese mundo. O en otras palabras, el lenguaje
por naturaleza tiene unas limitaciones y esas limitaciones son las limitaciones de mi mundo. Mi mundo, como representación del lenguaje, no puede ir más allá de las proposiciones que describen los hechos mismos. Situándonos en el Tractatus Lógico-Filosóficos que tengo atrás, la piedra filosofal de Wittgenstein, así como Kant, trata de preguntarse sobre cuáles son los límites del conocimiento, los límites de la razón, hasta dónde podemos llegar en términos de conocimiento. Señaló que el lenguaje es un mecanismo que nos puede dar respuestas frente a esos límites. Es decir, combina el Tractatus Philosophicus una serie de proposiciones en donde establece los límites de ese lenguaje y por ende los límites de mi mundo. Pero ¿cómo lo hace? Es estableciendo un sistema formal de proposiciones y hechos, como ya lo vimos, que nutren el lenguaje y permite saber qué se puede decir con sentido. Y lo que esté fuera de ese sentido lógico del lenguaje es banal, vacío, no tiene sentido, no tiene importancia para la ciencia ni para la filosofía y por ende no es necesario decirlo. Y así resolvemos problemas filosóficos de si algo es verdadero o no, de si algo tiene sentido o no. Es un sistema bastante radical que está en el contexto del positivismo lógico. Wittgenstein estaba de acuerdo con Russell cuando Russell decía que el lenguaje humano no comunica de manera clara y precisa acerca del mundo. El mundo acaece, es decir, el mundo está determinado por hechos que se desarrollan, pero el lenguaje tiene los límites y con el lenguaje no podemos, solos con el lenguaje no podemos acercarnos a ese mundo que acaece. Entonces la lógica es una respuesta. En ese sentido, el lenguaje como el mundo están estructurados formalmente, es decir, desde la lógica, y esas estructuras se pueden descomponer o dividir en sus elementos constituyentes, es decir, los elementos jerarquizables o que dependan de la lógica, como las proposiciones que tienen palabras, que son objetos, etc. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Así llegamos a un resumen de lo visto. Señalamos que la totalidad de las proposiciones es el lenguaje para Wittgenstein. El lenguaje es la suma de las proposiciones que todas juntas dan un sentido de totalidad. Es decir, el universo, si así lo entendemos, o nuestro mundo, está compuesto de estas proposiciones que denotan ese mundo que acaece. Por otro lado, el mundo es la totalidad de los hechos, no las cosas. Es decir, un elefante por sí solo no denota el hecho y por ende no denota el mundo. Son los hechos, es decir, lo que están haciendo las cosas, como el elefante puede estar haciendo algo que pueda ser verdadero o falso, ese hecho, sumado a otros similares, denota un mundo. El lenguaje nos ayuda a interpretar ese mundo, pero desde las proposiciones. ¿Y cómo logramos entender el mundo? Desde los hechos. En ese sentido, el lenguaje son proposiciones y el mundo son hechos. A modo de ejemplos, y aclaro que leer al Tractatus Lógicos Filosóficos de Wittgenstein y otros libros que hablan de Wittgenstein nos ayudará mucho a entender pues toda la teoría que habla de proposiciones, que habla de hechos. A modo de ejemplo, sigamos con la línea lógica del elefante. Palabra elefante no es una proposición para Wittgenstein, porque por sí sola es una palabra estática que no denota nada. Para mí elefante no puede ser algo verdadero o falso, porque evidentemente puede ser otra cosa. Pero la frase el elefante está enfadado sí es una proposición, porque evidentemente puede estar enfadado o no, o puede denotar otro hecho. La frase el elefante está enfadado sí es una proposición y por ende es un hecho. En ese sentido, el lenguaje está compuesto de maquetas lógicas y no de las partes de las mismas. Como ya lo habíamos hablado, no es una representación visual del mundo, para que no tengamos confusión. Más bien es una representación formal del mundo, lógica. En ese sentido, el lenguaje y el mundo se relacionan por las proposiciones y los hechos, no por las cosas. Los elefantes, sumado con las aves, los perros, los gatos, ellos no denotan nada. No están denotando o no nos están diciendo nada. Lo que hacen con el mundo, sí. Un elefante está enfadado, un perro sube un árbol o está en el árbol, un gato está en la alfombra, como el ejemplo que utilizó Wittgenstein en el Tractatus. Eso denota algo.
El gato, por ejemplo, es un elemento y la alfombra son otros, pero cuando los unimos entendemos que esa proposición denota ese hecho y podemos decir que efectivamente el gato sí está sobre la alfombra o el elefante sí está enfadado. En ese sentido, Wittgenstein señala que esa es la manera que podemos señalar que el lenguaje nos pueda clarificar el mundo que acaece, o que el lenguaje sea claro, o mejor, que el lenguaje denote una verdad sobre el conocimiento del mundo. Bueno, eso es todo. Sin duda alguna, Wittgenstein es un referente de la filosofía positivista del siglo XX. Si quieres saber más sobre este autor, te invito a que salgas de esta virtualidad y leas libros que te podrían servir de mucha ayuda. Historia de la filosofía o precisamente libros acerca del positivismo lógico te ayudarán a entender un poco más lo que hemos hablado y discutido acá. Full Historia te invita a ver más videos sobre otros filósofos. Hay otros videos sobre la historia de la ciencia, en fin, todo el material que tenemos disponible para ti. Suscribirte, darle like, compartir y dejar tu opinión ayuda a crecer este canal. Mi nombre es César Augusto García Arias. Te veo en otra ocasión por acá. Un abrazo, te quiero mucho, chao.